Un saludo a todos. Les voy a mostrar la solución de la evaluación que presentamos ayer. Eh, Eran dos preguntas, muy sencillo. La primera indica que, para ver el enunciado, se conoce que el costo de producción de unidades adicionales de una empresa se representa por la función tal, donde Q representa el número de unidades en millones, mientras que el costo está expresado en millones. Demuestre cuál es el nivel de producción donde inician los rendimientos decrecientes. Y asumiendo que el costo fijo es igual a cero, demuestre qué nivel de producción minimiza el costo unitario. Ok, los rendimientos decrecientes inician cuando el costo marginal comienza su trazo ascendente. Y la minimización del costo unitario es cuando el costo medio llega a su mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero reconocer qué tipo de función es esta, o sea, a quién representa, qué costo representa. Y me están diciendo que es la función de costos de producción por unidades adicionales. Si son unidades adicionales, es el costo por una unidad adicional. Ese es el concepto del costo marginal. Entonces tenemos que nuestro costo marginal es esa función. Lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer una simplificación de cocientes dividiendo los dos cocientes y nos va a quedar q cuadrado. Déjenme colocar esto con el puntero. Nos queda q cuadrado. Ok. Q cuadrado menos q más 2. La derivada del costo marginal sería 2q menos 1, lo igualamos a 0 y tenemos que es un medio. ¿Cómo demostramos que ese es el mínimo? Bueno, pues la segunda derivada debería ser positiva si es un mínimo, ¿no? La segunda derivada nos va a dar a 2, es una cosa muy simple. Y nos preguntan cuál es el número de unidades, ¿cierto? Demuestre cuál es el nivel de producción donde inician rendimientos decrecientes. Bueno, sabemos que están en unidades de millón, así que son un medio por un millón, son 500.000 unidades. Una forma alternativa de hacerlo, creo que es un poco más larga. Si tenemos el costo marginal y hacemos la derivada del costo marginal, pues nada, sabemos que si es un cociente, es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el cuadrado del denominador. Entonces tenemos que la derivada de lo de arriba, del numerador, es 3 cuadrado más 1 que multiplica el denominador que es q más 1, menos la derivada del denominador, todo esto es 1, multiplicado por el numerador que da el numerador. Desarrollamos el numerador de este cociente que nos va a dar 2q cuadrado más 3q, perdón, 2q al cubo más 3q cuadrado menos 1. Y el denominador es un binomio cuadrado perfecto, así que lo desarrollamos simplemente y sabemos que es el cuadrado del primer término más dos veces el primer poder segundo más el segundo al cuadrado. Y como el segundo término es 1, el cuadrado sigue siendo 1. Aquí necesitaríamos hacer división de polinomios nuevamente, nos va a quedar 2q menos 1. Y bueno, ya vimos anteriormente que 2q menos 1 se repite todo este proceso. O sea, 2q menos 1 igualado a 0 es un medio, multiplicado por un millón son 500.000 unidades. Eso era todo. Eh, Luego nos preguntan, a ver, asumiendo que el costo fijo es igual a 0, demuestra el nivel de producción que minimiza el costo unitario. Este, Aquí está. Sabemos que tenemos el costo marginal. ¿Cómo podemos tener el mínimo del costo medio? Bueno, necesitamos el costo medio. Aquí hacemos simplificación haciendo una división de polinomios y tenemos que mi costo marginal es este. Necesitaría el costo medio, para eso necesito entonces el costo total dividido por Q. Para tener el costo total tengo que integrar. Integro la función del costo marginal y la divido por Q. Entonces tendríamos, esta es la integral. No me voy a detener en esto porque es bastante simple. Tenemos el costo total entonces, aquí me olvidé colocar el igual. El costo total dividido por Q, lo que hacemos es restar un coeficiente a cada uno de los exponentes y esta Q la eliminamos y tenemos el costo medio. La derivada del costo medio igualado a 0. Tenemos entonces que las cantidades serían iguales a 0,75 multiplicados por el millón son 750.000 unidades. ¿Cómo sé que esto es un mínimo?
Bueno, la segunda derivada del costo medio con respecto a las cantidades, si esta es mi función del costo medio, yo sé que va a ser igual a 6 novenos. Y eso es un número positivo, significa que la segunda derivada es positiva. Eso implica que era un mínimo. Entonces tenemos que el nivel de producción donde entramos en rendimientos marginales decrecientes es 0,5 o 500.000 y donde minimizamos el costo medio es igual a 0,75 o 750.000. Para ver esto lo puedo ver, creo que tenía la gráfica por acá. A ver. Ah, aquí está. Ok. Es esto. Este es mi costo marginal y este es mi costo medio. Vamos a hacer un zoom aquí. Y yo sé que el mínimo es 0,5 unidades producidas y me costaría 1,75. Y el mínimo del costo medio, 0,75 y costaría 1,8, 1.800.000. Eh, la segunda pregunta, no, siendo la función de costo medio de largo plazo igual a, tenemos la función aquí, un cuarto de Q al cuadrado menos Q más 6, se tienen dos alternativas de tamaño de planta. La alternativa uno es, este costo, son costos medios, son funciones de costo medio. Un medio de Q al cuadrado menos 4Q más 15 y la segunda planta es igual a Q al cuadrado menos 4Q más 9. Indique el tamaño de planta ideal y ese tamaño de planta seleccionado ofrece economías de escala. Bueno, tenemos nuestra función de costo medio de largo plazo, la tamaño de planta uno, tamaño de planta 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me ofrecen dos tamaños de planta. Yo tendría que ver cuánto produce y cuánto me cuesta cada unidad, siguiendo los comentarios de Marshall de que la ciencia económica es la ciencia del sentido común. Eh, Obtenemos el mínimo del costo medio de la planta 1. Derivamos con repito las cantidades, una deriva exageradamente sencilla. Q menos 4 me da que las cantidades que minimizan es cuando produzco 4 unidades. La llevo a la función de costo medio para saber cuánto me va a costar en promedio cada unidad, cuál va a ser mi costo unitario. Y bueno, sustituimos el 4 en la función del costo de la planta 1, me va a dar un medio que multiplica 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 15. 4 por 4 16 en ambos casos, pero esta es la mitad, así que sería 8 menos 16 más 15 es igual a 7. La planta 2 hacemos igual. Derivamos la función de costo medio de la planta 2, derivada sencilla, igualamos, me da que el número de unidades que minimiza el costo medio es igual a 2, fíjense que es menos que la primera planta, y cuando llevo el número de unidades a la función de costo medio me va a dar igual a 5. Es decir, mi capacidad instalada 2, que es 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 9. Bueno, todo esto lo resuelvo, me da igual a 5. Entonces, mi tamaño de planta 1 minimiza los costos cuando produce 4 unidades y cada unidad le va a costar 7. Mi tamaño de planta 2 minimiza los costos medios cuando produce 2 unidades y cada unidad me va a costar 5. Tenemos que una produce más que la otra, pero uno tiene un costo unitario menor. Ustedes deciden cuál eligen. Después me preguntan, ¿el tamaño de planta seleccionado ofrece economías de escala? ¿Cómo sabemos eso? La teoría nos ha indicado que si yo tengo mi curva de costo medio de largo plazo, esta curva es la que me va a indicar en comparación con los tamaños de planta si se puede incrementar la capacidad instalada y se minimizan los costos, o si al contrario no se minimizan sino que se incrementan. Es decir, la curva de costo medio de largo plazo es la que me indica qué nivel de producción es el que está en el tramo de economías de escala o costos unitarios decrecientes y cuál está en el tramo de deseconomías de escala o que sería el tramo de costos unitarios crecientes. Entonces yo necesito compararlos con el costo medio de largo plazo.
Para eso yo tengo que ubicar el mínimo del costo medio de largo plazo. Eh, pues derivo igual a cero, una derivada súper sencilla, y me va a dar que las unidades que minimicen el costo medio de largo plazo son dos, o sea, dos unidades minimizan el costo medio de largo plazo. Llevo estas dos unidades a la función de costo medio de largo plazo y me va a dar que las unidades cuestan 5. O sea, el costo unitario de largo plazo para esas dos unidades producidas es igual a 5. Entonces, tengo que la planta uno, cuando minimiza su costo medio, produce 4 unidades y cuesta 7 cada una. La planta 2 minimiza su costo medio produciendo 2 unidades y cada unidad cuesta 5. Y la curva de costo medio de largo plazo minimiza sus costos produciendo 2 unidades y cada unidad cuesta 5. Aquí ya está todo aclarado. Si yo estoy en esta planta es porque he sobrepasado la capacidad instalada por la escala mínima eficiente que me lo da la curva de costo medio de largo plazo y por tanto está en deseconomías de escala. La curva de costo medio de la capacidad instalada de la planta 2 está en el mínimo del costo medio de la planta 2 y a su vez está en el mínimo del costo medio de, perdón, de la curva de costo medio de largo plazo. Eso significa que ninguna de las dos ofrece economías de escala. ¿Por qué? Porque este tamaño de planta está en el tramo de deseconomías de escala y porque este tamaño de planta está en el mínimo del costo medio de corto plazo y en el mínimo del costo medio de largo plazo. No puede incrementar su capacidad instalada porque entraría en el tramo de deseconomías de escala. Eh, Gráficamente tenemos que es esta. Creo que sí. Exacto. Mi curva de costo medio de largo plazo, que es esta, la curva roja, el mínimo se ubica en 2 unidades y un costo unitario de 5. Y esta es mi otra capacidad instalada, donde su mínimo se ubica produciendo 4 unidades a 7 y la tangencia con la curva del costo de largo plazo sería produciendo 6 unidades a 9. Este está en el tramo creciente de deseconomías de escala y este está en el mínimo del costo medio de corto plazo y de largo plazo. Está en la escala mínima eficiente. Si aumenta su capacidad instalada, se ubica en el tramo de deseconomías de escala. Eso es todo. En realidad el examen era sencillo.